A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29, 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo entrando a www.telesucesos.net. Ahí está la opción en vivo, nuestro streaming, nos ven desde cualquier parte del mundo, o el reprise de este programa luego de su salida al aire lo encuentran en YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Fiorella McClive. Ella es la directora de Ayuda en Acción Ecuador, y es que el pasado 17 de julio en el Hotel NH Collection de la ciudad de Quito se dio un evento referente a los resultados que arrojan y que siempre son alarmantes sobre lo que sucede en el campo. La desigualdad en el campo, mujeres que trabajan el doble y ganan la mitad en el Ecuador. Territorios con igualdad. Del diagnóstico que se ha dado, hay que ir hacia la acción. Fiorella, ¿cómo está? Bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, David? Mucho gusto. Hablemos un poquito de qué es lo que se dio en este evento, cuáles son los resultados que se determinaron, porque el título es alarmante y seguramente las cifras así lo determinan. Bienvenida. Así es. Bueno, esta presentación que se hizo la semana anterior de los diagnósticos de desigualdad, brechas que hay en relación con los distintos roles que cumplen las personas en la sociedad, es parte de un estudio que se hace en el marco de un proyecto que nosotros tenemos, donde se trabaja con precisamente población campesina, indígena, rural, de Carchi, rural, de Carchi, Imbabura y Cotopaxi. Para hacer, son mujeres campesinas transitando a economía circular, ¿cierto? En ese marco, cadenas de valor de cacao, café y aceites esenciales, y en este marco se hace un diagnóstico para entender cómo se vive la vida en el campo y cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres, a fin de ajustar mejor las acciones que nosotros hacemos. Y los resultados hablan de una realidad que hay a nivel nacional, pero cuando se hace un especial zoom a los datos en cada uno de los territorios, en Carchi, en Imbabura y en Cotopaxi, y en comunidades específicas de estos territorios, uno se da cuenta la gran disparidad que hay. Uno de las variables que nosotros hemos investigado tiene que ver con el acceso a los recursos. Por ejemplo, el acceso a la tierra. Si uno estuviera pensando en las mujeres en Imbabura, por ejemplo, el 80% de ellas no tiene acceso a la tierra. No tiene acceso en el sentido de que no son propietarias. Que no son titulares. Pero trabajan la tierra, pero no tienen la titularidad. ¿Cierto? Y eso tiene mucho que ver con sus posibilidades en todo sentido, porque a eso se va juntando otros elementos. Por ejemplo, acceso a maquinaria, tampoco. Acceso a créditos, claro, tampoco. Acceso a insumos, tampoco, porque no son sujetos de crédito, porque no tienen garantías, porque dependen incluso las decisiones sobre los pocos ingresos que tienen, muchas veces tampoco son de ellas. 80% de las mujeres. El 80% de las mujeres en Imbabura no tienen. Los porcentajes seguramente más o menos sobre el 50% en el caso de Carchi y Cotopaxi. Pero es increíble que en el caso de Imbabura es mucho más fuerte. Un dato que a mí particularmente me llamó mucho la atención es el nivel de ingresos que tienen las mujeres en estos territorios. En el caso de Cotopaxi, la gran mayoría de personas que fueron entrevistadas en este estudio
Casi el 99% ganan menos de 360, o sea, ni siquiera el salario básico que tenemos en el país. ¿Qué porcentaje, perdón? El 99%, o sea, menos de 300, prácticamente Ajá. todas, menos de 360 dólares por mes. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Carchi o a Imbabura, el 58% de las mujeres entrevistadas subsisten con 150 dólares al mes. Y peor, en Imbabura, el 33% subsisten con 50 dólares al mes. 50 ingresos alrededor de 50 dólares al mes. Ni $2 diarios. Ni $2 diarios. Eso nos da una dimensión de la magnitud de la problemática de nuestras mujeres campesinas e indígenas en la ruralidad del país. Ahí hay otro tema y tiene que ver también con cuántas de ellas pueden decidir sobre sus ingresos, ¿no? La mayoría no puede decidir sobre sus ingresos. Por ejemplo, otra vez en Imbabura, 67% de ellas no tienen capacidad de decisión. No son sobre dueñas, sus ingresos. tienen que ir a trabajar por necesidad, y la persona que les paga, quien termina siendo el dueño de esas tierras, les paga casi nada. Casi nada. Casi Ellas nada. tienen que aceptar porque no pueden decidir además sobre sus ingresos. O sea, no pueden decir, Así es. yo necesito o tengo que ganar o me merezco ganar tanto. No lo pueden hacer. Así es. Simplemente tienen que decir cuánto me va a pagar, señor, y eso le da. Además hay otras variables que han sido parte de este estudio. Por ejemplo, el tema de la educación. ¿Cuántas de las mujeres en estos territorios? Obviamente estamos hablando de la población de un proyecto, pero es el reflejo hecho zoom de la sociedad. En el caso de Cotopaxi, por ejemplo, el 88% de las mujeres no tienen no logran completar su educación básica. 88%. En el caso de Imbabura y Carchi, alrededor del 40% no logran tener completa su educación básica. Eso tiene una implicación en todas las dimensiones de la vida. Otro elemento que para mí ha sido como realmente impactante, pese a que ya sabíamos que los datos son así, pero creo que esta información nos tiene que doler. Y es en relación a la cantidad de horas que se dedica al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado. Antes, y esto ha sido, digamos, peor después de la pandemia. A nivel nacional, antes de la pandemia, el tiempo que se dedicaba al trabajo no remunerado estaba en alrededor de 31 horas. No remunerado, que es no el trabajo, o sea, los cuidados en el hogar, la actividad doméstica, etc. Después de la pandemia eso se modificó y subió más o menos al doble. ¿Sí? Cerca del 60%. Del 60%. Pero fíjese usted en número de horas. Las mujeres a trabajo remunerado agrícola, con este poquito que están recibiendo de ingresos, más o menos están dedicando, la mayoría de ellos, alrededor de entre 48 y 50 horas semanales. Nosotros normalmente trabajamos 40 horas. En el campo, las mujeres trabajan por encima de 48 horas, ¿sí? En cualquiera de estos territorios. Pero a eso le vamos a agregar que prácticamente el 100% dedica más de 50 horas por semana al trabajo doméstico. Es decir, estamos sumando más de 100 horas entre el trabajo doméstico, entre el trabajo doméstico y trabajo de cuidados mal remunerado, porque el que no se remunera, ¿no? Claro, el que no, y el otro el que reciben algo pero que termina siendo mal remunerado también porque ni siquiera llegan al sueldo mínimo. Así es. Y esto es generalizado. En los 3 territorios, por encima del 90% de las personas encuestadas dedican entre 50 y 60 horas a trabajo no remunerado. Eso tiene una serie de consecuencias, porque personas que trabajan intensamente no tienen prácticamente horas ni días de descanso. ¿Qué supone eso para la vida de las personas? Probablemente agotamiento, cansancio, enfermedades, ¿no? Enfermedades permanentes. Y eso además lo vamos a conectar con otro dato que también proviene de este estudio y tiene que ver con la salud, ¿no?
En el caso de la mayoría de personas, por encima del 60%, en Cotopaxi, en Imbabura y un poquito menos en Carchi, la mayoría de las mujeres padecen alguna enfermedad crónica. La mayoría. O sea, por encima del 50%, en la mayoría de los casos, claro, tienen alguna además, enfermedad crónica y no tienen acceso a seguridad social. Es decir, entre el 40 y el 60% de ellas no tienen ningún tipo de seguro. El seguro, ¿qué pasa digamos, con el seguro, el seguro social campesino, por ejemplo, ¿qué pasa con el seguro no hay campesino? acceso a esa cobertura. Bueno, ahí, digamos, todo va sumándose, ¿no? Claro, porque no tengo recursos, no tengo acceso a créditos, no tengo buena salud y tampoco tengo acceso a seguridad social. Claro, porque además el seguro social campesino, este es un seguro en el cual la gente, de lo que tengo entendido, forma como grupos, ¿no? Pero claro, creo que uno de esos requisitos para estar dentro del grupo es el tener sus tierras y todo eso. Claro, no tienen tierras, entonces no tienen el seguro. El acceso al seguro social, no solamente como curativo, sino como salud preventiva. Y eso nos habla de la realidad en el trabajo remunerado también, ¿cierto? Claro, que está quizás normalizado el que no tenga una conexión, ese trabajo, claro, con un salario que no cumple porque la normatividad ley, y también claro, está fuera de la ley. O sea, muy informal, y por lo tanto eso deriva en que tampoco haya acceso a la seguridad social. Claro, porque si ese trabajo estuviera dentro de la ley, tendrían que afiliarles por lo menos con el mínimo y tendrían su cobertura de salud, digamos, a través de la es de como la seguridad el ciclo social de la pobreza, ¿no? Ajá. O sea, las distintas variables no se conectan o se conectan de manera perversa. Ahora, si en Imbabura el 80% de las mujeres no son dueñas de su territorio y en Cotopaxi y en Carchi son menores esos porcentajes, pero son igual alarmantes, ¿quiénes son los dueños de esas tierras? Generalmente, ahí sí vamos a hablar de las diferencias entre hombres y mujeres, el acceso a tierras, a la titularidad de las tierras, a la maquinaria, al crédito y demás, obviamente es de los hombres. Pero no son ¿cierto? Los esposos no de necesariamente. Claro, ¿cierto? no, porque si no, de una u otra forma, claro, estarían marido y mujer, tendrían su crédito, etc. Claro. No necesariamente, así es. Entonces sí es, y hay un dato adicional que cierra este círculo perverso, ¿no? de la pobreza en las zonas rurales del país, y es el tema de la violencia. La mayoría, entre el 64% y el 75% de las mujeres que participan en nuestro proyecto y que han sido encuestadas en este diagnóstico, la mayoría ha sufrido alguna forma de violencia, o sea, entre el 64 y el 75%. Y eso, digamos, podría decirse que la mayoría habla de violencia física. No, mucho menos de violencia psicológica. Que además, pero la física está relacionada, pero es ¿no? un claro, poco extraño, claro. Porque el dato es alrededor, las que reconocen la violencia psicológica están alrededor del 20%. Esto es como alrededor de la mitad de la media nacional, lo cual no es muy lógico, ¿no? Claro. Y no significa que las personas estén mintiendo o no den una respuesta alineada con la media nacional. Lo que nos indica ahí es que no siempre reconocemos la violencia. Es mucho más claro reconocer la física, la que me afecta, ¿no? Claro, la que físicamente la veo. La psicológica es más difícil de identificar, ¿cierto? Lo cual no significa que sea menor, por supuesto, ¿no? Y que no exista. Entonces, ahí hay una gran ámbito de actuación para salir de ese círculo de violencia en el que viven la mayoría de ellas también. Claro, ahora, este evento que se dio, y por supuesto su nombre, dentro de su título, dice del diagnóstico a la acción. Hemos hablado del diagnóstico. ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo poder ir ayudando en esta problemática, sobre todo en estas tres provincias, que seguramente ese es el campo de acción en el que ustedes en este momento
han entrado, pero que seguramente es algo que se reproduce a nivel nacional. En muchos territorios. ¿Qué hay que hacer? Sí, bueno, primero, la razón de este tipo de diagnósticos es entender la realidad, definir cuál es esa magnitud de esa problemática y tomar acción. Es ofrecer evidencias que son rigurosas, ¿no? Aquí no estamos inventándonos los datos, se ha tomado, eso es un estudio con bastante rigurosidad levantado en estos territorios y nos ayuda a distintos actores, tanto a los cooperantes, tanto a los gobiernos locales, a otras organizaciones como las nuestras que estamos trabajando en territorios, a hacer ese zoom a la realidad, tomar conciencia de que es mucho peor de lo que probablemente imaginamos cotidianamente, y empezar a tomar acciones. Aquí hay que trabajar fuertemente desde distintos actores, especialmente con las autoridades, para trabajar esas políticas que permitan facilitar un mayor acceso, por ejemplo, a recursos, particularmente con el tema de la titularidad de la tierra. Ahí tendría que entrar el Estado. Sí, las distintas instituciones, claro, el MAC, Estado, por ejemplo, y otros actores que ayuden a trabajar estos temas que son realmente importantes desde la garantía de los derechos. Esto no es para pensar que, bueno, qué pena, la situación terrible del país es estructural. Estamos hablando de derechos de las personas y estas intervenciones se tienen que ver desde ahí. No vamos a hacer favores, no estamos trabajando por colaborar con un poquito, estamos trabajando para que estructuralmente las cosas cambien, haya la normatividad correspondiente y efectivamente puedan haber acciones que permitan cambiar esas estructuras perversas de la pobreza y dar acceso a garantía de derechos. En este caso, el derecho a acceder a recursos, el derecho, por ejemplo, si estuviéramos hablando de entidades financieras, esas iniciativas que permitan efectivamente, a través de distintos mecanismos asociativos u otros más, asegurar que más mujeres entran a servicios financieros, que entran a conocer mejor cómo funcionan, pero sobre todo a acceder a esos créditos, a poder tener insumos, semillas para su seguridad alimentaria. O sea, ahí todo eso se va conectando. Por eso hablamos de cadenas de valor. No es una cosa, se necesitan muchas cosas. Y por supuesto, no es suficiente el acceso a crédito, no es suficiente el acceso a maquinaria. Es bueno, es necesario, es importante, es necesario que haya políticas, pero también es importante que quienes estamos trabajando en estos territorios, en este caso nosotros con este proyecto, pero también es una invitación a otros actores a pensar en el enfoque de derechos, a pensar en cómo contribuimos a que nuestras mujeres de la ruralidad identifiquen sus derechos, salgan o tomen conciencia respecto al círculo de violencia en el que están y cómo toman poder para decidir, ¿sí?, sobre sus vidas, sobre sus ingresos, sobre su seguridad alimentaria, sobre cómo seguir adelante, ¿cierto? Entonces, creo que hay muchas acciones que hay que hacer de manera articulada. No sirve lo que hagamos, nosotros estamos haciéndolo en un proyecto y podemos ampliar cobertura, pero sin el concurso de otros actores, sin la empresa privada, sin el Estado, sin todos los demás, el impacto que podemos lograr es mucho más reducido que el que lograríamos si todos entramos en una mayor articulación frente a esta realidad. Claro, en ese sentido va el llamado pues al Estado desde su parte, ¿no? Por ejemplo, la titularización de tierras. Hay muchas mujeres, seguramente, yo no tengo el dato, pero debe de ser así, ¿no? Gente que ha trabajado todo el tiempo en eso, donde crecieron y que sienten como suyo, pero realmente no tienen la titularidad de eso, lo reconocen como un territorio ancestral, como un territorio donde han trabajado siempre, pero no tienen la titularización, no tienen cómo acceder a ese tema. La empresa privada, ¿no? Que cuando va y compra esos productos, exijan, o a quien esté ahí, ¿no? Exijan a que por lo menos la gente que trabaja dentro de eso tenga afiliación al seguro, reciba su sueldo, digamos, de por lo menos el sueldo básico, los beneficios de ley, el acceso a educación. Es
un componente, ¿no? de varios actores, una acción de varios actores, además una acción colectiva. Tomando estos datos que reflejan una realidad que nos tiene que conmover, es decir, no solo entristecernos, sino movilizarnos como sociedad para dar respuestas concretas. Así es, y por supuesto, estos eventos como el que ustedes lo hicieron sirven, por supuesto, ¿no? para conocer la realidad, pero ir trazando líneas de acción y empezar a sensibilizar también al Estado, independientemente de quién esté en el gobierno, porque eso tiene que ser una política de Estado, y por supuesto también a la empresa privada. Y, ¿no?, los gobiernos locales también, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de los gobiernos autónomos descentralizados, tienen un rol importante también en el territorio, ¿cierto? Entonces, ver de manera integral un abordaje en lo local, ¿sí? Que es donde está sucediendo estas variables que dan muestra de... primero, la feminización, digamos, de la pobreza en la ruralidad, que dan prueba de la falta de acceso a formación, que dan prueba de esa reproducción, ¿no?, permanente de la desigualdad, donde las mujeres cada vez mantienen a lo largo de su vida, y ya no importa si estamos hablando de las mujeres jóvenes o de las mujeres sobre los 60 años, que son la mayoría de las que están en este estudio, la desigualdad es más o menos igual a lo largo de toda su vida. Entonces eso nos debe llamar la atención a todos los actores de la sociedad a no hacer pequeñas contribuciones, ¿sí?, porque se requieren respuestas pensadas desde toda esta dinámica conjunta, ¿no? Como no tengo acceso aquí, va a tener una implicación en la salud, va a tener una implicación en la violencia, va a tener una implicación en el acceso a la educación. O sea, todas estas variables que uno puede diferenciarlas, a la hora de la verdad están totalmente interconectadas y por lo tanto requieren respuestas también interconectadas. Claro, y hay una situación que es preocupante porque además estas mujeres que terminan siendo madres tienen hijos, que son niños, adolescentes, que también se van quedando sin ese acceso a salud, sin el acceso a educación. Hay muchas personas en el campo que dicen, no, yo ya no quiero saber nada de estudiar, y aprendí a leer y escribir, seguramente las mujeres, pero quiero que mis hijos progresen, que salgan, ¿no? Y realmente tampoco ellos tienen las posibilidades de acceder, y seguramente incluso algunos salen de sus territorios a buscar cualquier tipo de trabajo en otro lado, y claro, y se siguen quedando estas mismas mujeres incluso solas en algún momento, y sus hijos salen en un tema medio de aventurar, porque también sin salud, sin educación, no es que se les abren muchas puertas. Sí, ahí está, en esas decisiones finalmente donde la mayoría son mujeres, de quedarse, porque en el fondo hay estos desplazamientos internos o migración para buscar nuevas oportunidades. Finalmente los que deciden quedarse, que es una forma de arraigo ahí, ¿no? No deciden quedarse en libertad, deciden quedarse en una situación de alta vulnerabilidad, deciden quedarse a pesar de una situación adversa, pero porque no tienen más opción. Y en el caso de las mujeres, alguien podría decir, bueno, es su decisión quedarse, pero bueno, decisión si tengo que cuidar a mis padres, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar a personas que de pronto tienen alguna discapacidad, que no es mío, pero se fue, de pronto migró el que podía migrar, que a lo mejor era el esposo, pero quedó ella por estos roles tradicionales, sí, en una decisión que no es una decisión real, es una decisión condicionada, ¿cierto? Que ilimitada también al hecho de que no teniendo más posibilidades no puedo aspirar a condiciones mejores. Así es, Fiorella, queremos agradecerle por haber estado aquí, se nos ha pasado el tiempo volando, pero ha sido importante porque además en este evento que se realizó el pasado 17 de julio, como lo decíamos, se firmó incluso el acuerdo que se llama Me comprometo a trabajar por territorios con igualdad y sostenibles. Hubieron conversatorios, uno se llamaba Compromisos y Acción,
Hubo presentación de hallazgos con Eduardo Michuy, coordinador de cadenas productivas sostenibles de Ayuda en Acción, Inspiración Global, Rocío Raya de España, que vino y es experta en igualdad de género, Territorios con Igualdad, donde no solo se presentó los resultados de los diagnósticos, sino que se abrió este diálogo alto nivel para transformar la realidad de las mujeres rurales. La invitación a que se unan, a que todos nos unamos, ¿no? Y a veces desde donde podemos, ¿no? Con pequeñas acciones que pueden parecer pequeñas, pero que terminan todo en suma. Conjunto, sumando, y por supuesto vamos en la misma dirección, el que estas mujeres rurales puedan tener el acceso a sus tierras, el acceso a educación, el acceso a salud, ¿no? El acceso a tener una vida digna. Sí, te agradezco, David, este espacio, porque sin duda es también una contribución a socializar y a sensibilizar frente a esta crítica realidad que viven nuestras mujeres en el campo. Muy gentil, Fiorella. Gracias. Ha estado con nosotros Fiorella McCliff, ella es la directora de Ayuda en Acción, es máster en Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, con más de 28 años de experiencia en planificación estratégica y operativa, gestión de proyectos, evaluación de programas y rendición de cuentas, principalmente en el campo de la infancia y la juventud. Ha estado hablando del evento que se dio el pasado 17 de julio, Territorios con Igualdad, del diagnóstico a la acción. Y es que la problemática que se da en el campo con mujeres que trabajan el doble y ganan la mitad en Ecuador, tiene que movilizarnos para que eso no siga pasando. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.